Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast México en la historia. Y esta vez vamos a hablar sobre las escuelas. En este episodio donde viajaremos al pasado para entender cómo se fue construyendo el sistema educativo en México, hoy hablaremos de los principales logros y conflictos que se dieron durante los periodos de 1822 a 1921. Y con todo esto fue un siglo que fue lleno de muchos cambios, tanto políticos como sociales, al igual que las luchas de ideologías y las transformaciones profundas que siguen influyendo todavía en nuestra educación actual. Ajá. Y pues más que nada, iniciemos con la parte de 1800. En los 1800 tuvimos a las escuelas lancasterianas, que estas, tras la independencia del México, que estaba bajo el gobierno español, del reino español, México enfrentó un gran problema. Ajá. Mucha de la población era analfabeta, no sabían ni leer ni escribir. Entonces, durante el gobierno de Agustín de Iturbide, se introdujo el método lancasteriano, el cual fue impulsado en México por Manuel Codorníu. Uh-huh. Este sistema permitía que un solo maestro enseñara a muchos alumnos y que con la ayuda de que estos alumnos fueran aprendiendo, pues obviamente se iba dando más ayuda con los estudiantes que iban más avanzados. Estos estudiantes avanzados también se les conoció como monitores. Fue una solución económica y práctica para ampliar todo lo que fue la cobertura educativa que se necesitaba en ese entonces. Pero, pues obviamente no todo es perfecto, siempre va a haber algo malo. Y entre esto, pues estaba el conflicto importante, que es la falta de recursos. Ajá. Toda la falta de recursos, pues no, no teníamos unos recursos completos y había una poca organización. Al igual que la cobertura, que era muy limitada, sobre todo en las zonas rurales. Ujú. ¿Cuál fue el impacto actual que tenemos a esto? Pues obviamente que se continúa con la desigualdad educativa. No es lo mismo tener una educación en la Sierra Alta de San Luis Potosí a una educación centralizada en ciudades importantes como lo son Monterrey o Ciudad de México e incluso Guadalajara. Incluso también se puede ver en provincia, con ciudades que a lo mejor no son tan grandes, pero que sí son importantes, como lo son las ciudades de Tepic, ajá, en donde también no es la misma educación que se da en otras urbes como lo son Chihuahua. Entonces ahí fue en donde empezamos a tener esas desigualdades de enseñanza. Para 1833, ajá, fue cuando empezó el gobierno de este interino de Valentín Gómez Farías. Este presidente intentó reorganizar el sistema educativo y restarle muchísimo poder a la iglesia, ya que la iglesia era la que tenía mayormente los asuntos educativos. Uh-huh. Este fue un momento clave porque marcó el inicio del impulso normal hacia la educación laica. Ajá. Y es cuando empezamos a ver una educación fuera de la cuestión religiosa, más que de lo que se tenía que tener. Ajá. Gómez Farías obviamente buscaba que el Estado tuviera el control completo de la enseñanza y por esto promovió las reformas liberales para la educación. Aquí el conflicto principal fue que todo lo que eran los conservadores, sobre todo el clérigo, ajá, eran los que pensaban que la educación pues no debería de ser así, sino que tenía que tener ese rasgo religioso y que la influencia de esta religión fuera la que gobernara a estas educaciones. Y pues obviamente nuestro impacto actual aquí es que separamos a todo lo que es la religión de la educación y ahora tenemos una educación laica que sí se pueden enseñar valores, pero son los valores ciudadanos, no los valores religiosos dentro de las escuelas mexicanas. Ajá. Para 1867, obviamente tenemos a la Ley Orgánica de Instrucción Pública, la cual fue promulgada por el presidente Benito Juárez García. Uh-huh. Esta fue promulgada después de la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Uh-huh. Esta ley estableció que la educación primaria debería de ser gratuita y obligatoria en todo lo que era
parte importante del país, de la nación, y se consolidó como un carácter laico. Y es aquí donde empezamos a tener ese artículo 3 de la Constitución, que es la educación laica y gratuita. Desde aquí empezamos a ver que la educación tiene que ser laica y gratuita. Quien ayudó también, aparte de Juárez, a impulsar esta reforma fue Gabino Barrera, el cual introdujo el positivismo como una base educativa. Obviamente, pues, como siempre, a personas que no estaban de acuerdo con todos estos cambios, pues empezaban a tener un conflicto y enfrentamientos entre lo que son liberales y conservadores. Ajá. Para 1887, ajá, vamos a tener a la Escuela Normal de Profesores. La Escuela Normal de Profesores fue fundada durante el porfiriato por el presidente Porfirio Díaz, el cual buscó modernizar el país. Desde aquí vamos a tener grandes cambios en cuanto a lo que es la educación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se impulsó la Escuela Normal de Profesores, se impulsó la Universidad de México, la Universidad Autónoma de México, se impulsó también la Secretaría de las Bellas Artes, ajá, la Secretaría de la, de la instrucción pública y de las bellas artes. Ajá, desde ahí se empezó a impulsar gracias a Porfirio Díaz. En este periodo tuvimos un gran auge en cuanto a la educación. En 1887 se fundó la Escuela Normal de Profesores. Ajá, gracias a Justo Sierra, que también fue parte de todo este proceso para la modernización de la educación en México, ya que pues México estaba siendo un poco rezagado con todo lo que llevaba de infraestructuras, con todo lo que llevaba de cambios. Entonces se empezó a tener toda esta cuestión. Este paso fue fundamental. Por primera vez se profesionalizaban totalmente las labores del docente. Obviamente pues se centralizó en un punto, y ese punto en el que se centralizó pues fue algo muy fundamental, porque pues muchas de las comunidades rurales no tenían acceso a maestros capacitados y todavía seguían con los mentores. Uh-huh. Aquí tenemos un impacto grandísimo, como lo es la cuestión del docente, quien sigue siendo una clave importante en la calidad educativa de las escuelas normales en México, que también son un pilar para la educación. Como les dije, aquí también hubo un gran auge con lo que es la Universidad Nacional de México, la primera universidad, que fue en 1910, antes previo a la Revolución. Fue impulsada por Justo Sierra. Este, la intentaron unificar con instituciones educativas superior y consolidarla como una parte científica y humanista. Obviamente aquí lo que interfirió fue la Revolución Mexicana, ya que esto generó muchísima inestabilidad tanto social como política, que afectó mucho la continuidad de estos proyectos educativos que se tenían en mente. Como por ejemplo la Universidad Nacional, pues obviamente tuvo que pararse y tuvo que esperar y tuvieron que ver qué es lo que se iba a pasar con ella. Hasta posterior a la revolución fue cuando se empezaban a tener ya un poco más de vistas de todo lo que se iba a llevar. Uh-huh. Pues el impacto actual obviamente va a tener ya nuevas universidades, la autonomía de estas mismas universidades, porque cada una de las universidades es un organismo autónomo que puede tener sus propias leyes, sus propios principios, pero obviamente todas tienen la esencia de la educación superior pública. Uh-huh. Y pues para acabar con algo muy importante, vamos a tener a la SEP, la creación de esta en 1921, que fue cuando ya terminó la revolución. Entonces pues ya empezó un poco más de este de estabilidad posterior a la revolución. Ajá. En México pues obviamente se necesitaba construir un organismo que liderara a todo lo que era la educación, porque pues nada más teníamos como ciertos puntos después de la revolución donde estaban ciertos puntos acá, ciertos puntos allá. Entonces aquí Álvaro Obregón decidió crear la Secretaría de Educación Pública en 1921. Fue parte de los impulsores, ajá,
de esta reforma fue José Vasconcelos, quien buscaba llevar educación y cultura a todo el país, especialmente a lo que eran las zonas rurales. Y fue aquí cuando ya empezamos a ver un poco más de organización en cuanto a la educación en México, aún así viendo una desigualdad, pero ya no era tan notoria como en otras partes, como en otros puntos, en donde podíamos ver que a lo mejor en la zona de Oaxaca la educación no estaba tan ligada, y en una zona más cercana a la Ciudad de México era una educación como más fuerte. Ajá. Entonces, aquí con la SEP ya empezamos a ver una organización real de lo que era la educación. El conflicto principal, pues obviamente era la desorganización que se tuvo durante ese momento y que no había una infraestructura educativa adecuada posterior a una guerra interna que se vivió en el país, que fue la revolución. Con la creación de la misma SEP, nos permitimos centralizar toda la política educativa y establecer un proyecto que fuera de la mano con la nación para así poder alfabetizar y dar cultura a toda la población que pudiera estar presente y no dejar cabos sueltos. Ajá. Ahorita pues el impacto actual de todo, pues obviamente es que la SEP sigue siendo la institución máxima de creación perdón, máxima rectora de la educación en México. Ajá. Entonces, con esto pues podemos llegar a las reflexiones finales, donde entre 1822 y 1921 México pasó por todo un sistema limitado de educación y controlado por la iglesia a un sistema laico, gratuito y con una infraestructura que podría apoyarse. Obviamente falta más para hacer, pero ahorita ya vemos unos grandes cambios en estos periodos. Aquí los principales conflictos pues fue la cuestión de la separación iglesia-estado, la centralización de los poderes y de las instituciones, la desigualdad social que se vivió durante esas partes, entre otros, ¿no? Muchos de estos problemas pues aún así siguen vigentes, viendo cómo hay ciertos niveles educativos que no se comparan, como ya lo habíamos puesto en grandes urbes como en ciudades lejanas. Ajá. Entonces, la historia educativa nos muestra que la educación no solo forma a estudiantes, sino que también es importante para que una nación pueda salir a flote y pueda seguir máxima. Ujú. Y pues nada, más que darles las gracias por escuchar este episodio y pues si te gustó, compártelo y acompáñanos en el próximo viaje por todo lo que es la historia de México. Nos vemos.